Continuamos con la temática Cambios en el comercio internacional de alimentos post-COVID-19. Le damos la bienvenida a Gustavo Irigoras, presidente de Seara SEC. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación y en segundo lugar también por la importancia que tiene esta temática en el contexto actual que estamos atravesando de la pandemia global. Una pandemia que nos afecta a todos los países del mundo. Más de 150 países están atravesados por distintas políticas de aislamiento social obligatorio, medidas sanitarias excepcionales, y todos estos países están sufriendo vicisitudes económicas y sociales. La Argentina no escapa a este contexto. La situación social y económica de la Argentina es crítica y todos la vivimos cotidianamente y entendemos que también la producción de alimentos y la capacidad de exportación que tengamos de alimentos es parte de la forma de salir de una crisis económica y sanitaria tan profunda. Es por eso que la temática que voy a abordar hoy está vinculada justamente con estos temas y es en base a el contexto de la pandemia global del COVID que vamos a ver la situación del comercio exterior agroindustrial argentino. Entendiendo el comercio exterior agroindustrial argentino como la principal fuente de ingreso de divisas de producción y exportación que tiene la Argentina. En el primer semestre de este año representó el 75% del total de ventas anuales de la Argentina al mundo. Por lo tanto, tiene una relevancia trascendental y es importante ver en qué contexto nos estamos desenvolviendo. El contexto lo puedo caracterizar por dos cualidades. La primera, el desorden, y la segunda, la incertidumbre. El desorden tiene que ver con que la pandemia nadie la esperaba y por lo tanto los países reaccionan de distintas maneras, tomando una serie de medidas excepcionales y afectando el comercio internacional, no solamente desde el punto de vista de los controles en fronteras, sino también el transporte marítimo, con nuevas exigencias, con problemas de determinados puertos, determinadas líneas marítimas, con distintos inconvenientes y con medidas sanitarias de control adicional, que retrasan, generan obstáculos, restringen la posibilidad de un movimiento natural de mercaderías a nivel internacional. Incertidumbre porque nadie sabe los límites de la pandemia, nadie sabe la extensión de la misma en términos temporales, en términos territoriales y también en términos económicos con sus efectos. Muchos persiguen o propugnan que la pandemia va a tener resultados económicos negativos muy duros en el primer semestre de este año, pero ya se está alargando a todo el año, con caídas del Producto Bruto Interno en la mayoría de los países del mundo. La Argentina, por lo tanto, no es una excepción a esta situación. Lo que queda claro que también para la Argentina, la pandemia es un golpe adicional a la situación económica y social tan delicada que ya venía atravesando. Y también una situación de generarle una oportunidad de reactivación y de una reactivación exportadora como uno de los elementos básicos para proyectar hacia el futuro en los próximos años. El mismo gobierno ha dicho en reiteradas ocasiones que la salida de la Argentina pasa por su capacidad exportadora. Para generar exportación hay que generar producción, hay que generar empleo, hay que ser competitivo con el mundo. Y el agro tiene esa capacidad. Nosotros desde la Cámara de Industria Aceitera propiciamos la industrialización del agro, es decir, más puestos de trabajo para toda la producción primaria, extender y ampliar la producción primaria e industrializar la producción primaria en productos que tengan mayor valor FOB de exportación. Pasar de una soja a $380 la tonelada a un aceite de soja que puede estar en $800 la tonelada, o un biodiesel que puede estar por encima de ese valor, la glicerina y todos los subproductos. Esto solamente es un ejemplo de lo que podemos agregar valor, pero podemos pensar en el sector de carne vacunas, de lácteos, carne porcina, carne aviar, productos de la pesca, etc. Hay que industrializar la capacidad de producción que tiene la Argentina. En ese sentido,
Vemos que ha habido una serie de modificaciones de precios internacionales. Al principio de la pandemia, una fuerte caída de precios internacionales motorizadas por la pandemia, particularmente el caso del maíz y de la soja. La soja con una recuperación mayor en los últimos 40 días, fruto de una demanda china que está empezando a traccionar de a poco, pero muy lentamente China está empezando a traccionar, por lo tanto no se ha transformado en el 2020 en una locomotora mundial. Por otro lado, una demanda estancada. Muchos países que entraron al aislamiento social obligatorio cayó su demanda, y como ustedes saben, por ejemplo, el segundo producto de exportación de la Argentina es el aceite de soja. El aceite de soja tiene como principal mercado la India, y la India es el tercer país con mayor cantidad de infectados por el coronavirus. Por lo tanto, han tomado múltiples medidas de aislamiento social obligatorio. Cada vez que India toma una medida de aislamiento social obligatorio, el consumo de aceites vegetales cae. Y por lo tanto, la demanda india, principal tracción de las exportaciones argentinas, se reduce. Al reducirse, bajan los precios, bajan los embarques de la Argentina, y esto es lo que afecta justamente la posibilidad de crecimiento exportador. Por otro lado, ha surgido una nueva variable internacional, pocas veces analizadas en el comercio mundial de alimentos, que es el aislamiento territorial. El aislamiento territorial ha venido como una forma reactiva de los gobiernos a tratar de asegurarse de que van a reducir los efectos negativos de la pandemia a nivel de contagios al cerrar sus fronteras. El cierre de fronteras genera perjuicios en el comercio internacional, porque no solamente implica la reducción del ingreso de personas, sino también de alimentos, de insumos. Y esa reducción perjudica justamente la capacidad exportadora de la Argentina. Es enfrentar un nuevo contexto, un contexto en el cual la variable sanitaria de la salud pública empieza a jugar también un rol importante para tener en cuenta en una política exportadora agresiva. El otro efecto a tener en cuenta es el petróleo. El petróleo está teniendo precios muy bajos, ha llegado a tener cotizaciones negativas por primera vez en la historia, ahora se ha recuperado, pero hay una relación directa entre precio de petróleo. Cuanto más alto el precio de petróleo, más alto el precio de los commodities agrícolas. Por lo tanto, baja del precio de petróleo implica un escenario también depresivo en materia de precios internacionales de los commodities. Hay un mayor nivel de proteccionismo comercial, es natural. Por un lado, ya veníamos de años en los cuales el comercio internacional de alimentos venía bastante estancado, y ahora este año ha profundizado ese estancamiento. Sobre todo porque todos los gobernantes buscan reactivar sus economías rápido. Ninguno quiere perder una elección en la próxima sesión de elecciones que pueda tener. Por lo tanto, lo primero que hacen es cerrar sus fronteras para lograr una reactivación de su propia producción, de sus propios bienes y servicios, y regenerar empleo. Ese cierre de fronteras perjudica a la Argentina, porque lo que hace es deteriorar su capacidad exportadora, sobre todo cuando uno está pensando en industrializar el agro. Cuanto más valor agregado, más procesamiento le pongamos a nuestras materias primas agropecuarias, más es el nivel de proteccionismo comercial en los países compradores. Por una simple razón: estamos discutiendo dónde localizar empleo, si es en el país de origen o en el país de destino. Cuando el país de destino es el que eleva los derechos de importación para los productos procesados, lo que hace es favorecer la exportación de materia prima con bajo nivel de procesamiento. Y es ahí donde Argentina tiene que trabajar una política de acceso a mercado y de negociaciones internacionales. Por otro lado, las bioenergías han quedado también muy cuestionadas. Sabemos que Argentina es un gran jugador mundial en materia de bioetanol y biodiesel, bioetanol de base de soja y biodiesel bioetanol en base a maíz y biodiesel en base a soja. Sobre todo en este último, el biodiesel de soja, Argentina ha llegado a ser el primer exportador mundial, pero se ha enfrentado con distintos inconvenientes y barreras arancelarias. Es ahí donde las bioenergías frente a la pandemia han caído significativamente, por dos razones. La primera, por el descenso del consumo. Los combustibles a nivel mundial han caído sus descensos. Los datos recientes de la Argentina muestran caídas superiores al 25% en el consumo de combustibles porque hay menores desplazamientos. Bueno, esto pasa en el resto del mundo, y por lo tanto la demanda de bioenergías para ser parte de los combustibles también se reduce.
Pero la segunda, la más importante, es que el petróleo está tan bajo que las refinerías prefieren seguir refinando únicamente petróleo que utilizar biodiesel o bioetanol. Esta situación que pasa acá en Argentina y que está generando un deterioro fenomenal de la industria de bioenergías también está pasando a nivel internacional. Por eso se espera que pueda haber cierta reactivación en los próximos años si es que hay una mejora de los precios del petróleo a nivel internacional. Eso nos lleva a intentar entender el escenario de los alimentos argentinos. El primero es un escenario de comercio mundial ultra administrado. El proteccionismo está muy fuerte, el concepto de aislamiento territorial ha crecido, empiezan a tener preferencias mayores sobre la producción y el consumo local. El consumidor mismo y los gobiernos nacionales consideran que es más seguro, desde el punto de vista de la salud pública también, buscar un producto que sea producido localmente, donde yo conozco al productor, donde puedo estar con un comercio de cercanía, y eso es en deterioro de la capacidad exportadora de la Argentina, que hoy tenemos 100 mercados abiertos, y estamos exportando entonces a estos 100 mercados distintos productos agropecuarios y agroindustriales. Por otro lado, este comercio ultraadministrado genera nuevas barreras, que vamos luego a ver en detalle, pero barreras sanitarias mayores, de bioseguridad, ambientales. El tema ambiental se está transformando en uno de los temas más relevantes para tener en cuenta en materia de comercio internacional y de nuevas exigencias. Finalmente está el concepto de países confiables y no confiables, de cómo están administrando la pandemia. Si un país no ha sabido administrar la pandemia y su sistema de salud pública no ha tenido el control sobre el mismo, los países importadores tienden a pensar que tampoco da garantías en la hora de la inspección y certificación de alimentos y de su inocuidad. Entonces prefieren alentar importaciones o producción propia o importaciones de países que sí son confiables. Esta situación de países confiables y no confiables ya la hemos vivido en la década del 90 y comienzo del 2000 con las crisis de fiebre aftosa que tuvo la Argentina, donde Argentina perdía no solamente productos con impacto directo sanitario en materia aftosa, carne de vacunas, por ejemplo, sino también perdía acceso de productos como la pesca, que no tienen relación alguna con la fiebre aftosa. Pero ¿qué decían los países importadores? Si usted no controla una enfermedad, ¿por qué me va a dar garantías de controlar las demás enfermedades? Y entonces, por lo tanto, ponían barreras de acceso o prohibiciones de hecho a las exportaciones argentinas. Es muy importante para la Argentina tener una administración exitosa de la pandemia para poder posicionarnos como un país creíble, confiable, con un sistema de control oficial que da garantías y que pueda posicionar a la Argentina también como un exportador de alimentos en una situación internacional tan compleja como la que estamos atravesando. Básicamente, cuando hablamos entonces de mayores requisitos, estamos hablando, por un lado, de certificaciones públicas y privadas de alimentos libres de virus. Los países de a poco están evolucionando a empezar a pensar en los requisitos de pedir certificaciones de libres de virus. El primer caso es China. China tuvo rebrotes en Beijing, ahora 30 días atrás, 40 días atrás aproximadamente, y detectó, supuestamente, que una de las razones o de las causas ya no eran propias sino exógenas. Y tenía que ver con un salmón de origen noruego donde habían detectado en su superficie presencia del COVID. Eso alertó a todos los importadores, el gobierno chino actuó de manera muy rápida y le pidió a todos los exportadores algunas garantías a través de los exportadores. Y es así como empezaron los importadores a pedir requisitos de carnes libres, granos libres, productos de la pesca libres y sabemos que no hay transmisión alguna a los alimentos. Sabemos por la Organización Mundial de la Salud que no hay riesgo alguno del coronavirus en el consumo de los alimentos. Sin embargo, China, inicio del foco internacional, es el país que está liderando este tipo de reclamos. Tal es así que al día de la fecha, en el caso de Brasil, Ecuador y otros países, han sido retirados frigoríficos exportadores o plantas productoras exportadoras porque tienen casos positivos de sus empleados.
reitero, no existe transmisión alguna del virus en los alimentos. Sin embargo, China suspende o restringe o excluye frigoríficos o plantas exportadoras de países donde sus trabajadores o trabajadoras han sido infectados. Este es el riesgo que se nos viene, un riesgo no sostenido en ciencia. Ya hay países europeos y algunas listas de supermercados europeos que están empezando a pedir manzana o pera libre de coronavirus. Y eso puede generarnos costos incrementales, barreras de acceso adicionales, carentes de ciencia. Por eso tenemos que ser muy conscientes de esta situación, actuar en conjunto. A nivel empresarial hemos desarrollado una serie de comunicaciones internacionales que estamos difundiendo, donde hemos aunado esfuerzos en la industria aceitera, cerealera y oleaginosa, de las carnes, lácteos, frutas y otros sectores, para tener una sola visión sobre este tema y rechazar este tipo de medidas injustificadas. Por otro lado, los residuos de pesticidas, de agroquímicos, el mundo en general tiene una tendencia natural a su rechazo. Todos sabemos que son imprescindibles para la producción y con un uso de buenas prácticas agrícolas no existe riesgo alguno, ni en la salud humana, ni en la salud animal, y sí funcionan para la protección vegetal. Sin embargo, muchos países están alentando el retiro de agroquímicos de manera masiva y eso va a afectar muchísimo la capacidad de producción de los países, sobre todo bajando lo que se denominan límites máximos residuos, es decir, el nivel máximo admisible, tolerable para que pueda haber una transmisión de algún tipo de riesgo. Ese es otro de los problemas que tenemos que trabajar en los próximos años a nivel de cadena de valor y a nivel también con el sector público. El otro tema que tenemos es el carbono neutro. Ustedes saben que el mundo está mudando sus políticas. Ya no importa solo la certificación de una huella de carbono, es decir, la cantidad de emisiones totales que pueda tener, sino también es muy importante ahora la neutralidad. La neutralidad implica que la cantidad de emisiones de un producto final que voy a consumir tienen que ser iguales a la capacidad de secuestro que ha tenido para ser benéfico al ambiente. Esa neutralidad de carbono la está liderando la Unión Europea a través de lo que se llama el Green Deal o el Pacto Verde, que acaba de lanzar y que quiere llegar al 2030 con un nivel de reducción de emisiones significativo. Y Xi Jinping, en China, en Naciones Unidas, la semana pasada anunció que China va justamente al carbono neutro al 2060. Esto implica que Argentina tiene que trabajar en un programa de esta naturaleza. El año pasado lanzamos con las bolsas de cereales del país y de comercio de Rosario el Programa Nacional de Carbono Neutro, y ya estamos trabajando en la cadena oleaginosa como primera cadena nacional. Luego vendrá el maíz, el trigo, la carne vacuna y las demás cadenas se irán sumando a este programa. El otro aspecto es la trazabilidad. Ya no necesita solamente saber quién fue el que me vendió, sino la trazabilidad completa, desde la granja, desde el insumo que recibe un campo hasta el plato, hasta la mesa. Esa trazabilidad completa con el uso de tecnologías como blockchain son demandas crecientes de los mercados compradores. La otra demanda es la deforestación. El mundo está trabajando también en el concepto de cadenas globales, cadenas de valor libres de deforestación. Es decir, tenemos que dar la garantía del origen de nuestra producción, de que no ha habido deforestación alguna fruto de la producción agropecuaria. Esto es un tema que está creciendo mucho en Europa, pero también en otros países del mundo preocupados, como es el caso también de la India o de Estados Unidos. El otro tema es organismos genéticamente modificados y la cuestión de bioseguridad. Sabemos que necesitamos alimentar un mundo creciente en materia de poblacional, que tiene mayores demandas. La biotecnología es una de las respuestas tecnológicas más relevantes. Hay muchísima seguridad ambiental y de salud pública en las mismas, pero hay muchos cuestionamientos también, así que tenemos que prestar mucha atención en esos temas. Todas estas nuevas barreras o condiciones y requisitos hay que analizarlo en el contexto de la guerra entre Estados Unidos y China. Es una guerra tecnológica por el acceso a las telecomunicaciones, pero ahora se suma la variable sanitaria. Esto puede implicar que Argentina tenga que tomar decisiones en materia de con quién aliarse, con quién comercializar, desde dónde generar sus tecnologías y su desarrollo económico y social. Y es muy importante entender que este contexto de guerra tecnológica va a durar décadas. Por lo tanto, la capacidad de inserción internacional y de capacidad exportadora de la Argentina va a estar dada también por su capacidad de decisión inteligente en esta guerra. Finalmente,
Para concluir, los desafíos externos de la Argentina pasan por construir una estrategia nacional exportadora agresiva. Es el único camino. Ahora nos están faltando dólares. La única forma de lograr tener dólares siempre de manera sostenible es con una política exportadora que lleve al país a 100.000 millones de dólares anuales de los 65.000 millones por medio que tenemos. El agro es la oportunidad. La agroindustria está capacitada para lograr esto, no solamente desde el punto de vista de exportación de bienes, sino también la capacidad de desarrollar un sistema nacional de exportación de tecnologías agrodigitales. Hay una demanda mundial insatisfecha en ese sentido y tenemos un potencial enorme con los recursos humanos desarrollados, con las capacidades que tenemos y con la capacidad innovativa y de adaptación que tiene el ecosistema agroindustrial argentino. Por lo tanto, hay que enfrentar un mundo más difícil, pero Argentina tiene las condiciones para avanzar y para crecer. Muchas gracias.